Hoy tenemos visitas nuevamente aquí en los estudios. Con nosotros está el doctor Germán Bertolot, neumonólogo. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, queríamos que nos cuentes sobre qué pasa. Estamos todos ahí con estado gripal, se mezclan los síntomas con COVID. ¿Cómo es eso en este momento? Sí, bueno, tal cual vos lo decís, hay un índice de infecciones respiratorias virales muy importante. Eso es bastante habitual en esta época del año porque, como todos sabemos, el contagio de las infecciones virales, para la cual no hay diferencias entre COVID y gripe, requiere un contacto cercano, una relación interpersonal. Por lo tanto, en las épocas de baja temperatura, donde las cosas se hacen con menos ventilación y en lugares más cerrados, son propicias para contagiarse. Entonces, los contagios en esta época del año son muy comunes. Después, digamos, sabiendo que hay mayor índice de contagios, ¿cuál de las dos infecciones es la que uno, o las dos, es la que uno tiene cada paciente? Ya es un tema aparte, pero bueno, es un momento de mucha incidencia de infecciones virales. Bueno, ¿se mezclan un poco los síntomas? ¿Coinciden o no? Se mezclan en muchas cosas estas infecciones. Los síntomas son muy parecidos en cuanto a dolor de cabeza, dolor de garganta, como los más frecuentes, ¿no? Fiebre, dolores musculares, decaimiento. Puede haber náuseas y vómitos, en la gripe es más común en los chicos. Puede haber diarrea, esto es un poco más común en el COVID, pero sacando pérdida de olfato y de gusto sin otra causa que lo justifique, como ves, los síntomas son muy parecidos. Lo que te nombré antes, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, decaimiento, astenia, todos esos son exactamente iguales para los dos, por lo tanto, con una aproximación clínica es imposible de diferenciar. Ayer dialogábamos con Lucrecia López y nos decía que en los testeos es bajo el porcentaje de COVID positivo. Es bajo el porcentaje de testeos, como en este momento la infección por COVID no está siendo una infección grave, no es tan diferente a la gripe, con la población vacunada, con las cepas nuevas, no está siendo tan severo. La realidad es que el testeo en general es bajo, pero claramente una persona que tiene estos síntomas puede tener perfectamente COVID y nunca enterarse, porque ni siquiera se va a testear. También puede tener influenza o también puede tener una combinación de las dos. Todo es posible. Bueno, ¿qué recomendaciones, ¿no?, ante estos síntomas? Lo más importante de todas las medidas es no contagiar a las demás personas. Por lo tanto, claramente, si uno no se va a testear, si lo agarró un fin de semana, si no hay posibilidades, por lo que sea, uno sabe que contagia. Vos tenés fiebre, tenés congestión nasal, tenés dolor de garganta, estás infectado, hay pocas dudas. ¿Es influenza? Contagia. ¿Es COVID? Contagia. Entonces la conducta personal de aislarse, de pensar en las personas de riesgo, de pensar en las personas con factores que pueden hacer una enfermedad más severa, es fundamental. Entonces, se hisope o no se hisope, porque uno debería por ahí hisoparse si es una persona de riesgo o si se internó, sí o sí. La persona que se interna va hisopado sí o sí. Todas las instituciones de Junín lo tienen claro y todos lo practican con muy buena conducta médica. Pero la persona que se mantiene ambulatoria tiene que pensar en las personas que tienen factores de riesgo y autoaislarse. El punto es cuánto se aísla la persona, porque el contagio vuelve a tener una diferencia. Uno sabe que la gripe contagia desde un día antes de síntomas hasta 3-4 días ya con el cuadro clínico instalado. Pero el COVID contagia desde 2 o 3 días antes. El máximo contagio es el día previo a los síntomas, pero capaz que contagia 5, 6, 7, 8 días en promedio. Entonces los contagios son diferentes. Si vos tenés influenza, con 3-4 días de aislamiento uno estaría medianamente cubierto, aunque pueden ser 7, pero con COVID siempre más largo. Con lo cual, la conducta de la persona pasa a ser lo más importante, ¿no? Si la persona tiene síntomas que los puede controlar, que no está con síntomas severos,
tiene que aislarse del resto si no se va a hisopar. Es importante. ¿El barbijo es una opción, una prevención? Sin ninguna duda, si bien ha entrado un poco en desuso, recordad que las indicaciones eran que la persona que tiene COVID confirmado debe estar aislado unos días y después puede empezar a hacer alguna actividad, pero con un con una protección importante, con barbijo sí o sí, en lugares cerrados y en contacto con otras personas. Entonces, sí, tiene un rol muy importante. Cuando vos estás con síntomas, sin ninguna duda. Aquí nos preguntan por el tema de nebulizarse, ¿no? De las nebulizaciones. A veces se automedican, ¿no? Mirá, es muy claro que estas enfermedades en general son autolimitadas. Si bien las dos pueden tener complicaciones, la influenza es más propensa a tener infecciones, coinfecciones o infecciones asociadas bacterianas. Hay neumonías posinfección por influenza. En cambio, el COVID puede tener complicaciones por el COVID mismo. Fuera de esto, la nebulización no cambia el curso de la enfermedad. Sí puede cambiar los síntomas, porque en algunas personas con hiperreactividad bronquial o asmáticas o con broncoespasmo a repetición, las nebulizaciones pueden mejorarle claramente los síntomas de tos y disnea, que son síntomas que se relacionan mucho a estas infecciones. Entonces, son tratamientos para los síntomas, para las molestias, no para la infección en sí, ¿no? Germán, ¿qué pasa con el COVID? ¿Han cambiado los plazos con la gente vacunada? ¿Se mantienen lo que decías recién de los días de contagio? No, los días de contagio se mantienen. Lo que ha cambiado claramente es la severidad, pero se sigue estudiando sobre las nuevas cepas y las nuevas presentaciones. Tenemos muchos datos de cepas anteriores, muchos de las actuales, pero uno no puede dar por terminado la investigación, como si, no es que demos por terminado, porque tenemos muchísima más experiencia en la influenza, enfermedad muchísimo más vieja y mucho más conocida por nosotros. El COVID es una enfermedad novel, una enfermedad que estamos conociendo y se está estudiando. Entonces, hoy los días de contagio son lo que yo te nombraba recién, un promedio de 8 días contra un promedio de 4 en la influenza. Pero esto es revisión constante. ¿Seguimos con el barbijo? Yo creo que en lugares cerrados o donde uno vaya a permanecer más de 15 minutos es una buena práctica. Donde uno puede ventilar, donde uno está al aire libre o donde uno tiene un paso de transición, digamos, hasta unos minutos y sale, puede obviarlo. Pero si nosotros vamos a estar un tiempo prolongado con gente que no conocemos o con gente con factores de riesgo, que claramente uno que nunca olvidamos es la edad avanzada, es una buena práctica. Después el resto de las medidas, como algo tan cultural para nosotros como compartir el mate, también es una buena práctica a cada cual por su mate. El momento se comparte, pero no hay contagios, para influenza y para COVID. Para los dos. Germán, muchísimas gracias por la visita. Un placer y siempre agradecerles que puedan amplificar nuestro mensaje para que le llegue a más gente.